Entrevistas. Estamos hoy con un invitado muy especial, en un contexto muy especial, acá en la HJCK, en el Ibagué Festival, donde tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro Kind of Blue de Juan Carlos Garay. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Pues yo muy feliz en este contexto de Festival de Música de Ibagué y muy feliz de haber presentado acá el libro. Precisamente como partiendo de ahí, antes de llegar al álbum y a todo lo que representa, se ha hablado por estos días del contexto del jazz en Colombia. Como lo escribiste, es una historia que viene ya como de 100 años, y en lo que leía, pues el jazz llegó por la parte de la costa. Quisiera que nos contaras luego, en esos 100 años, un poco cómo se extendió por otras regiones del país. Bueno, esa es una investigación que la hizo Enrique Luis Muñoz en un libro muy interesante que se llama El Jazz en Colombia, y esa ha sido la fuente de muchos de los que hemos investigado y que queremos, digamos, continuar un poco en esa línea. El jazz entra a Colombia más o menos en el año 1920 y entra por Panamá. Entonces llegan a la costa Caribe algunas agrupaciones que, por el referente que tiene uno, sobre todo de notas de prensa, se da uno cuenta de que eran bandas más estilo Dixieland, es decir, como del estilo de Nueva Orleans, del estilo de la primera generación de músicos de jazz de Nueva Orleans, y no todavía las grandes orquestas, que son las que después sí van a tener un auge muy importante en Colombia, no tanto haciendo jazz, pero sí una música tropical que tenía elementos de jazz. Entonces ya nos estamos refiriendo a las orquestas de Lucho Bermúdez y de Pacho Galán primordialmente, y todas las que siguen un poco ese modelo. Por ahí realmente es que comienza el jazz en nuestro país, y es un jazz que, insisto, se parece más a la música tropical, o sea, se parece más al porro o a la cumbia, pero que de todas maneras tiene ese formato orquestal que era muy de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos y que era conocido como el sonido internacional o el estilo internacional a nivel discográfico, por ejemplo. Y después, ¿cómo empieza a mezclarse, después de esta exploración con la orquesta, por ejemplo, de Lucho Bermúdez, con otras bandas en otras regiones, con otros ritmos? Ahí sí ya como que cada región es muy distinta, y eso, insisto, eso es una investigación que estaría por hacerse. Porque claro, si uno salta, digamos, a lo que yo he visto y recordado o hablado con personas que tenían esos recuerdos, si ya nos vamos a los años 70 y 80, pues ya hay una influencia de otro tipo de jazz, ¿no? En los Estados Unidos ya se había desarrollado lo que llaman el jazz fusión, que es con instrumentos eléctricos, y muchos grupos como Fonopsis o otros grupos así por el estilo estaban tratando de hacer un poco eso, como de copiar ese modelo. Pero ahí ya saltamos a los años 80. En la mitad hay un hueco, te podrás dar cuenta, que es algo que está todavía muy inexplorado, que por lo menos yo no conozco. Quizá no hubo mucho, quizás había, digamos, pianistas de bares con ese estilo pues un poco más suave, más para acompañar de fondo, que realmente para hacer conciertos. Y luego, claro, y luego tenemos también una dificultad, y es que estas generaciones no dejaron grabaciones, entonces no hay discos realmente. Hay un disco de 1960 del sexteto de Luis Rovira, que era un sexteto internacional radicado en Bogotá, con un integrante colombiano, que era León Cardona en la guitarra. Luego de eso prácticamente hay que saltar a 1984, cuando aparece un disco de Francisco Zumaqué que se llama Macumbia. Pero entonces fíjate ese hueco que tenemos ahí, de 1960 al 84. Y luego hay que saltar a 1993, con el primer disco de Antonio Arnedo. Y ahí sí ya la cosa se empieza a volver más fácil, porque sí ya empiezan a aparecer más discos. Entonces ahí a partir del 93 ya se vuelve un poquito más fácil, digamos, de seguir esta historia. Ya está pues mucho más documentado, pero me causa curiosidad que ese bache que hay justamente es cuando sale el tema que nos reúne acá, que es Kind of Blue de Miles Davis. Y ahí quisiera que le contaras a nuestros oyentes un poco el contexto de este álbum.
Bueno, en los Estados Unidos lo que estaba sucediendo es que había un naciente interés por nuevas formas de arte, sobre todo de influencias orientales y de influencia japonesa. Entonces se hablaba mucho del minimalismo, del orientalismo, de unas corrientes que se vuelven muy interesantes para una bohemia neoyorquina o para para un grupo de artistas, sobre todo en la ciudad de Nueva York o en ciudades como San Francisco, que también tiene un carácter muy artístico y bohemio. Y el disco Kind of Blue, que llegaría a convertirse en uno de los discos más importantes de toda la historia del jazz, es un disco que tiene esas características. Es un disco del trompetista Miles Davis y su grupo acompañante, que parte de una premisa y es buscar ser lo más expresivos posible con el mínimo número de notas. Es un disco que tiene muy poquitas notas, muy pocas tonalidades, Kind of Blue, y llega a convertirse en algo sumamente importante, y ahí hay una especie como de misterio si se quiere, pero de todas maneras es un disco que es encantador desde lo sonoro, ¿no? Y hay algo también, y son las historias de estos grandes álbumes de la historia, como los mitos que los rodean, como fue también ese proceso de conocerlos, de investigarlos, el tema de las pocas notas, como la fluidez, todo lo que hay. Leí también el tema de la regrabación que se hizo con oro. Ah, sí. Bueno, digamos, esto es todo lo que va sucediendo cuando la misma industria se va dando cuenta de que uno de sus productos es muy importante para muchísima gente. Entonces, es muy difícil, digamos, definir cuándo algo es un clásico. Necesitas el paso del tiempo para corroborarlo. Así como pasó con, no sé, la película Casablanca, por ejemplo, ¿no? Uno sabe que la película Casablanca era como un trabajo de oficina para todos estos actores, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, ¿no? Iban todos los días y grababan sus escenas, pero ellos no eran conscientes de que estaban grabando un clásico del cine, ¿no? Era simplemente una película más. Es el tiempo realmente el que determina cuándo algo es un clásico. Y entonces con Kind of Blue pasa lo mismo. Estos son músicos que se juntan 2 tardes, una en abril y otra anteriormente en marzo. Es decir, vamos en orden, una en marzo y otra en abril de 1959. Ahí se graban el lado A y el lado B. Es decir, es algo muy, muy espontáneo y muy rápido, relativamente rápido. Y después nunca más se vuelven a ver, los 6 músicos. Se ven unos con otros, pero los 6 que estaban ahí en ese momento en el estudio de grabación, nunca se volvieron a encontrar. Y de pronto lo que va sucediendo con el paso de los años es que las reseñas van siendo muy positivas, que el disco empieza a ser muy comprado y muy escuchado y muy comentado. Y llega un punto en que la disquera no puede sacarlo de sus catálogos, porque todo el tiempo hay pedidos, todo el tiempo lo están preguntando, lo están comprando. Eso es, así es como se va consolidando la cosa. Y luego lo que tenemos es el cambio de formatos. El disco fue primero un long play, fue un vinilo, luego vienen formatos como el cassette, el compact disc, y el disco sobrevive a esos cambios de formato, y no solo eso, sino que en un momento determinado, cuando estábamos en el auge del compact disc, el sello disquero decide que va a ser una edición especial de oro. O sea, hay un compact disc de oro que circulaba en el mercado y que era, pues, es decir, obviamente más caro que los compact disc normales, pero imagínate pues que había gente que lo compraba porque consideraba importante el disco, o sea, consideraba que podía estar en oro. Hay algo, y es como este mito de los 6 músicos no volvieron a juntarse todos. ¿Por qué se da eso y por qué no se cayó en algo que hay ahora? Si esta fórmula funciona, se repite, y se repite todo lo que sea posible. Bueno, yo creo que en esa época, claro, eso hubiera sido como lo lógico dentro de los parámetros de la industria, ¿no? Pero en esa época creo que se pensaba distinto, o por lo menos en el jazz se pensaba distinto. Eso me recuerda también que en el año muy cerca, 57, 58, se hizo un programa de televisión
para la cadena CBS que se llamaba The Sound of Jazz, y era algo muy similar pero en televisión, ¿no? Era llamar a unos músicos a un estudio de televisión con cámaras a pedirles que improvisaran, y el resultado fue magnífico. Hubo un rating de sintonía considerable, así que le sugirieron al productor que por qué no lo convertía en una serie, ¿no? No solamente en un especial de televisión, sino en una serie, y él contestó no, porque un milagro no sucede dos veces. Es decir, él aceptó que los camarógrafos, directores, productores, en realidad no tenían el control. Sucedió bien casi que por milagro. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, una segunda parte no hubiera sido igual definitivamente. Conserva ahí todo el tema como de la mística, sí, en torno a esto. Luego pasamos, también hablando de esas relaciones entre los músicos, en el jazz, cómo se configura la amistad en torno a estas grabaciones, a esta improvisación, a esa complicidad que hay. La amistad entre los músicos, o bueno, porque también podríamos hablar de la amistad que suscita cuando regalas el disco y todas estas cosas, pero sí. Sí, sobre todo hay dos casos que son muy importantes, que es Bill Evans y su relación con el pianista, Miles Davis y su relación con el pianista Bill Evans, y Miles Davis y su relación con el saxofonista John Coltrane. Muy distintas, porque con Bill Evans había un tema racial que era importante en ese momento. O sea, Bill Evans era el único músico blanco de esa agrupación. Y son tiempos en donde hay un racismo muy fuerte en los Estados Unidos, y lo que hace Miles Davis es revertir ese racismo al interior de su grupo. Lo que sucede con Bill Evans es que él era un tipo genial que aportó muchas ideas al sonido de la banda, pero en un ambiente en donde había bullying. Bueno, en esa época la palabra no existía, pero sí existía el bullying. O sea, sí, al pobre Bill Evans pues le tocaba aguantarse muchos comentarios por parte de los otros, y sobre todo de Miles Davis. Pero el resultado musical es impresionante. Es decir, trabajar bajo presión es algo que funcionaba bastante bien en las agrupaciones de Miles Davis, en las distintas en las que él fue líder. Con John Coltrane es diferente, porque John Coltrane era un músico más bien tímido al que Miles Davis ayudó a surgir. Después Coltrane se convertiría en otra leyenda del jazz, pero en este momento, en 1959, cuando se graba ese disco, Coltrane es todavía muy poco conocido, y además tenía un sonido que era un sonido abrasivo, que era un sonido fuerte y un poco chirriante, si se le comparaba con el de los otros músicos que están en la banda en ese momento. Y sin embargo, a lo que le apostaba Miles Davis era a ese contraste, ¿no? Mientras él tocaba suave, el otro tocaba abrasivo. Y así se van generando unas amistades muy importantes para la historia del jazz. Ahí vamos entre amistades y estas relaciones que se van formando en torno como a los ritmos y a los estilos de cada uno. ¿Cómo influyó tanto en el álbum como en la carrera de Miles su temporada con Charlie Parker? Ah, bueno, sí, claro, esto es anterior, por supuesto. Sí, Miles Davis comienza, justamente siendo él muy joven, comienza tocando en la agrupación de Charlie Parker. Y ahí es donde realmente él descubre su sonido, pero no de la manera usual, ¿no? Sino por contraste o por reacción. Era un momento en que lo que estaba de moda era una corriente llamada el bebop, que consistía en que había que tocar rápido y vertiginosamente. Y Miles Davis no tenía esa facilidad para hacer esos solos tan veloces. Entonces él decide más bien tocar lento y convertirse en el gran maestro de la música lenta. Por ahí es donde realmente va la cosa, y por ahí es donde realmente le encuentra su sonoridad. Y ahora trayendo este álbum de nuevo a Colombia, ¿cómo permeó tanto este estilo mucho más lento como el álbum acá? Pues yo creo que aquí también fue muy gradual. Yo creo que aquí, primero, pues el mercado del jazz en Colombia siempre ha sido un mercado pequeñito.
Entonces las primeras copias seguramente llegaron y no se distinguían en ventas, quiero decir, de otros títulos de jazz, ¿no? Pero ya a partir de cierto momento, desde los años 80, comienzos de los 80, y esto por una entrevista que yo sostuve con el dueño de la tienda Tango Discos, dueño y fundador, Álvaro Roa, sí se empieza a generar un interés, una curiosidad por ese título específicamente. Entonces Álvaro, poco como vocero de todos los disqueros de ese momento, comentaba que sí, que había algo en ese disco que hacía que la gente que lo escuchaba, y además pues era normal que en las tiendas de discos tú pidieras que te dejaran escucharlo antes de comprarlo, y entonces te llevaban a una cabina o te llevaban al mostrador y te lo dejaban escuchar con audífonos un pedacito. Y él decía que era increíble, que la mayoría de sus clientes solamente con esa prueba, ¿no? Un poco como lo que hacen en los supermercados cuando, ¿no? te dan una muestra, sí, una degustación, como dicen. Ya decía, sí, lo llevo, lo compro. Y empieza entonces a conformarse una especie como de club de amigos del jazz o de melómanos, y empiezan a hablar mucho de ese disco, a recomendarlo entre amigos. Y aquí en Colombia es así como se mueve Kind of Blue, como una recomendación entre amigos, y así poco a poco pues se va convirtiendo también en este país en uno de los discos más vendidos del jazz. Y ahí vamos también a un poco como este libro cuenta la historia de un álbum, pero también cuenta parte de tu historia, sí, y la cercanía con la música. Sí, yo pues, a ver, yo le debo mucha de mi melomanía a discos como este, como Kind of Blue. Además yo tengo una historia que tengo la fortuna de contar hoy en la HJCK, porque mi profesor de una materia electiva en el bachillerato, la materia se llamaba Apreciación del Jazz, y mi profesor fue Roberto Rodríguez Silva, el hombre que hizo aquí en la HJCK durante muchos años ese espacio de jazz. Entonces fui muy afortunado porque yo conocí ese disco gracias a él, porque en un momento dado él lo tuvo como material de clase, y allí pues el recuerdo que yo tengo es el de haberme encontrado con algo que yo sentía que era un clásico. No me preguntes por qué a los 15 años tener ese disco en las manos, ni siquiera escuchándolo, sino simplemente con la carátula, teniendo la carátula en las manos, yo sentí, esto es un clásico. No sé si la carátula misma, el diseño de carátula misma, también tiene algo de eso, de esa aura. Pero pues ahí empezó mi amor por el jazz un poco. Algo que mencionabas es que pues este libro hace parte de la colección Alta Fidelidad de Rey Naranjo, entonces como una escritura un poco por encargo. Entonces, ¿cómo fue pasar de la sorpresa de cuando tenías 15 años a luego escucharlo en CD, a luego a estos momentos como ya pensando en escribir sobre él? Ah, claro. Después, bueno, yo lo conocí en vinilo, después había unas ediciones en CD que aparecieron pues muy bien intencionadas, pero con errores, como por ejemplo publicar la foto al revés, ¿no? La foto estaba invertida, ese tipo de cosas. Y luego ya cuando finalmente, en 1997 me acuerdo, cuando finalmente ya aparece una edición decente, digamos, a la altura de la importancia de este documento, yo compro mi copia, que es la copia que todavía tengo en mi casa, de Kind of Blue, y se convierte en un compañero en ese momento. Yo ya era estudiante de posgrado en ese momento, y se convierte en un disco que me ha acompañado mucho en muchos momentos de la vida. Un disco que suena en mi casa cuando van de visita los amigos, por ejemplo, pero que también ha sonado en muchos otros momentos, y que por supuesto sonó mucho mientras estaba escribiendo el libro sobre Kind of Blue, y ahí fui descubriendo otros detalles sonoros que no había descubierto antes. Es impresionante, es un disco que se puede escuchar miles de veces y yo creo que uno sigue descubriendo pequeños detalles. ¿Y has escuchado el álbum en plataformas como digitales?
Sí, también en plataformas como Spotify, ahí está el disco y pues uno agradece porque es una herramienta, ¿no? En realidad estas plataformas son herramientas para la consulta de muchísima gente y qué bueno que también exista por ahí, es decir, qué bueno que también lo puedan consultar y escuchar por ahí. A mí ese sonido, digamos, a veces me parece muy reducido, ¿no? Me gusta más tener la posibilidad de escucharlo en CD, pero no está mal tampoco. Y algo que mencionabas hace un rato también es como compartir el álbum, como esa experiencia de compartirlo y lo que hace la música, en este caso el jazz, compartirlo con amigos. ¿Qué historias hay por ese lado? Pues sí, es un disco que yo recuerdo que alguna vez, creo que mi mamá tenía que hacer un regalo. Ya, pues yo ya trabajaba en la radio, ¿no? Ya digamos que un poco dentro de la familia sabían que yo era el loco de la música. Y entonces mi mamá me preguntó, oye, tengo que hacer un regalo a una amiga que le gusta el jazz, pero que no necesariamente es conocedora, simplemente le gusta, no es experta. Y yo recomendé ese disco, Kind of Blue, y ella me dice que quedó como una reina con ese regalo. O sea, después la amiga me llamó a agradecerme y a contarme lo mucho que le había impactado escuchar el disco. O sea, es un disco que de verdad sigue sorprendiendo. No importa que no seas experto. Eso es lo otro, ¿no? No hay que ser experto en jazz como sí sucede con otros discos que pueden ser un poco más arduos de escuchar. En este caso no, es un disco cuya profundidad no tiene que ver con una complejidad en la forma, ¿no? Tiene que ver con otras cosas, pero es un disco, por lo menos en una primera audición, aparentemente muy sencillo, ¿no? Y esa aparente sencillez hace que la gente se interese y siga escuchando y se permita una segunda, una tercera audición. Y hay algo también que me causa curiosidad y es al ser música sin letra, que está abierto a la interpretación, para ti, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cuál es el contexto que cuenta esa música? Así como fuera de todos los mitos y la vaina, sí. ¿Qué hay ahí en esas notas? Qué buena pregunta. Mira que sí, en principio hay algo muy abstracto, pero claro, esto se va impregnando de muchas cosas, como por ejemplo, en una película de Spike Lee, él utiliza una de las piezas, All Blues, la utiliza de fondo para una escena erótica, ¿no? Entonces, pues quienes vimos esa película quizás ya se nos quedó un poco como grabada la cosa. Sí, la asociación. Si uno no tuviera ese referente, quizás no es necesariamente una música erótica, pero bueno, también hay algo muy interesante cuando entrevisté a un director de cine, justamente para el libro, un director, Stanley Nelson, que hizo un documental sobre Miles Davis, y él sí veía, toda la música la ve en términos cinematográficos y me hizo pensar algo muy interesante. Hay un antecedente de una banda sonora escrita por Miles Davis en el año 1957 o 58, o sea, es inmediatamente anterior, sí, para una película francesa que se llamó Ascensor al Cadalso. Y él me dice que él ve Kind of Blue primero como una continuidad de esa banda sonora, es decir, es como si Ascensor al Cadalso hubiera tenido una segunda parte que nunca vimos, que nadie vio, pero que tiene por ahí una banda sonora rondando, y esa es Kind of Blue. Entonces, a partir de ahí, pues me gusta imaginarme eso, ¿no? Es una banda sonora de una película inexistente, muy posiblemente en blanco y negro, muy posiblemente con algunas escenas como de suspenso y como con grandes silencios y como con muchos juegos de luces y de sombras, así me lo imagino. Lindo, está bien lindo eso. Y para ir un poco cerrando, también cómo este álbum logra construir puentes y conexiones. En el libro hay una serie de recomendaciones de álbumes y todo, pero como mencionabas, hay una relación con Pink Floyd. Sí, claro que sí. Pues esa es una teoría mía, ¿no? Yo digo que cuando uno escucha el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, sí hay algo que tiene mucho que ver con la base de So What, del tema que abre el disco Kind of Blue. Yo sí creo es decir, que
el piano de Bill Evans es una influencia directa del piano de Richard Wright, el tecladista de Pink Floyd. Yo sí siento eso, pero lo siento mucho, o sea, para mí es evidente. No todo el mundo comparte eso, ¿no? Pero no es como que viniera de algún registro de algo, sino viene de escucharlo, esa teoría. Pero bueno, también recuerdo que en alguna parte leí, lo que pasa es que sí, sucede mucho con esto, ¿no? Cuando tú lees algo y no dejas anotada la fuente, eso se va volviendo un recuerdo borroso y de pronto uno le mezcla algo de su cosecha también a ese recuerdo borroso, ¿sí? Así funciona la mente humana. Entonces no estoy seguro, pero creo que en alguna parte leí que David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, hablaba del disco Kind of Blue como una de las inspiraciones para hacer Dark Side of the Moon. Y sí, yo sí siento cosas en común. Para nuestros oyentes, como mencionaste, no necesariamente hay que ser un experto en jazz para disfrutar este álbum. Para alguien que está llegando al jazz, que tiene como esa curiosidad, ¿qué libro y qué álbum le recomiendas además de Kind of Blue? Bueno, yo creo que hay un disco muy importante de Charles Mingus, que se llama Mingus a que también fue grabado en 1959. Si no estoy mal, fue grabado inclusive en el mismo estudio de grabación en donde se hizo Kind of Blue, pero es muy distinto porque tiene un sonido más, selvático era el adjetivo que utilizaba Mingus en un momento determinado. Sí, es un poco más salvaje, si se quiere, es un disco con un sonido fuerte y exquisito. Entonces yo pensaría que ese, como para hacer un buen contraste con el jazz suave de Miles Davis. Y un buen libro, hay un escritor que se llama Ted Gioia, que tiene varios libros sobre jazz, pero quizás uno para iniciarse sea el que se titula Cómo escuchar jazz, que está en Editorial Turner, y yo creo que es un buen punto de partida porque allí él hace el contexto histórico y además sugiere grabaciones para escuchar. Bueno, y con esas recomendaciones terminamos este episodio de Especiales HJCK y te agradecemos de nuevo estar en la HJCK. Muchísimas gracias, me encanta, me trae muy buenos recuerdos, muy grandes amigos que estuvieron y están en la HJCK y qué bueno regresar por estos minutos con este pretexto del libro. Muchísimas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.